Siempre análisis, hay muchas cosas que analizar. Hoy tampoco demasiados datos macroeconómicos, pero esta semana sí que habrá. Por ejemplo, PIB, entre otras cosas, índice de inflación PCE también en Estados Unidos. Ya saben, la favorita de la Fed. Así que, como siempre, Sergio Fernández, cuéntanos cuál es el análisis del día. Muy buenas, Marta. Pues como bien dices, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que hablar, muchas cosas que analizar y nosotros lo vamos a hacer pues como siempre, de la mano de los mejores. Tenemos con nosotros a José Luis García, CEO de Enbolsa.net, que ya está con nosotros pues para contarnos, para analizar cuáles son las claves de la jornada de hoy. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado. Muy buenas, un placer, buenas tardes. Pues si te parece, antes de nada, para hacer un pequeño resumen, quiero que nos cuentes los factores positivos y negativos que podemos tener en cuenta o que debemos tener en cuenta para la continuación alcista de los índices americanos. ¿Qué tiene que pasar o qué hay tanto a favor como en contra de estas posibles subidas? Sí, mira, vamos a ver, estaba viendo durante la sesión del día de hoy, ¿no?, las subidas de la semana pasada, del final de la semana, con el jueves y el viernes, como vimos, cómo iban evolucionando muy positivamente los mercados. Nos dábamos cuenta de factores, por un lado, que eran difíciles de trabajar, ¿no? Fijaros cómo estamos viendo el gráfico del Nasdaq 100 y del S&P 500, y hay dos niveles de referencia muy importantes, tanto para uno como para otro en el mercado americano. Es la zona del 13.700 en el caso del Nasdaq, que es la zona que coincide con los máximos de julio y agosto del año 2022, de este año pasado. Digamos, es el último gran máximo al cual se está enfrentando, ¿no? El Nasdaq sabemos que es uno de los índices más fuertes del mercado. El sector tecnológico se está viendo muy favorecido por los flujos de capital de los inversores institucionales en los últimos meses, y estamos viendo cómo ha recuperado de una manera clara y evidente esos niveles anteriores de máximos decrecientes, ¿no?, del año 2022. Pero claro, se enfrenta a ese nivel de resistencia, que es un nivel muy claro, y además lo hace enfrentándose a su vez a las zonas pivot point, que son zonas de resistencias estáticas mensuales del mes de mayo. Por lo tanto, tenemos, por un lado, el rango de volatilidad máximo del mes, que es este cuadrante en color grisáceo. Tenemos las zonas pivot point R2 y R3, que actúan como resistencias estáticas. Y además tenemos la zona, digamos, histórica del último máximo relevante en 13.700. Por lo tanto, consideramos que es una zona muy sólida para que el precio se tome un descanso en este activo, en este caso, en el Nasdaq 100. Si nos fijamos en la misma zona, pero la traspasamos al S&P 500, observamos cómo el nivel de 4.200 había sido el máximo de referencia último que habíamos visto allá por el mes de febrero de este año 2023. Pero si nos remontamos al último gran máximo, también de julio y agosto del año 2022, nos observamos que está en 4.300. ¿Qué quiere decir? Pues que el Nasdaq está muy adelantado con respecto al S&P 500, le lleva una delantera muy importante en lo que a revalorización se refiere, y queda una cosa muy patente, y es que en el mercado americano los inversores institucionales confían más en el Nasdaq 100 y por tanto en el sector tecnológico que en el S&P 500, ¿no?, porque vemos que los niveles que está alcanzando no son niveles excesivamente fuertes. Pero no obstante, los dos están en una zona de resistencia importante. La pregunta clave sería: ¿cómo está la situación para que pueda afrontar o no esa ruptura de máximos? Entonces, para ello hay un dato, basándonos en la amplitud, que ya sabemos que la amplitud de mercado son los datos más democráticos del mercado, porque lo que dicen básicamente es que todos los activos cotizados en un índice valen lo mismo, cosa que no ocurre cuando ponderamos un índice. Ya saben que los que tienen más capitalización bursátil son los que pueden tirar de ese índice. Pero si democratizamos el índice bursátil, en este caso me voy a ir al NYSE, que es el índice que engloba pues cerca de 4.000 compañías norteamericanas, observamos lo siguiente. Vemos que tenemos los indicadores de amplitud de mercado, en este caso como es el McClellan Medium, lo vemos como está por debajo del nivel de cero. Este hecho, que esté por debajo del nivel de cero, es un factor bastante negativo. ¿Por qué? Porque históricamente, si nos fijamos en este estudio, que es un estudio histórico de lo que ganamos en bolsa cuando invertimos en una situación como esta, fijaros cómo cuando el NYSE está, su McClellan Medium está por debajo de cero, lo que ocurre son estas dos curvas de equity o estas dos curvas de rentabilidad, la naranja y la roja. Es decir, si invertimos en el mercado americano cuando tenemos una situación de falta de, digamos, de confianza desde el punto de vista de la amplitud, no ganamos dinero.
Sin embargo, si invertimos cuando el índice McClelland Summation, es decir, cuando la amplitud de mercado, los activos que suben, lo hacen con fuerza y con energía, entonces nos encontramos con curvas de equity en color verde, es decir, observamos cómo tenemos rendimientos muy favorables para la renta variable. Por tanto, no sé si se está viendo mi pantalla, la que tengo yo ahora mismo del NYSE, pero se puede ver muy claramente cómo con un McClelland por debajo de cero, el rendimiento que obtenemos en bolsa no es un buen rendimiento. Mientras que cuando el McClelland está por encima de cero, obtenemos rendimientos muy importantes. Este sería un factor negativo que tenemos en este momento. Sería el segundo. El primero, enfrentarnos a resistencias, y el segundo, enfrentarnos a esa resistencia con una debilidad clara o manifiesta, como estamos viendo en las curvas del McClelland. Y por último tenemos el tercer factor negativo. El tercer factor negativo para la continuación del movimiento alcista viene de la mano del ciclo estacional en el que estamos. A ver si puedo conseguir que se vea la pantalla, no sé si se está viendo mi pantalla, pero fijaros cómo el SP500, que lo tengo ahora mismo, lo estoy mostrando, desde hoy día 23 de mayo, durante el mes de junio y julio, es un activo que se encuentra bastante lateralizado. Fijaros cómo ahí se puede observar cómo el mercado está bastante lateral, ¿no? Observamos ese movimiento donde el ciclo temporal no es excesivamente bueno. Y aparte la pauta estacional que viene por delante, es decir, en los meses de agosto y septiembre, es una pauta estacional muy negativa. Con esto tenemos un tercer factor, y es que la estacionalidad histórica del índice SP500, en este caso estoy utilizando 25 años, realmente no ayuda, no apoya la continuación de ese movimiento alcista. Así que son tres factores distintos, pero a la vez factores bastante negativos para el corto plazo. Estacionalidad, que impide la continuación del movimiento alcista de manera sólida y continuada. La amplitud de mercado, que nos dice que cuando democratizamos todos los activos cotizados dentro del índice, realmente no es tan interesante el movimiento de subida, porque del SP500 en el Nasdaq lo que están tirando son los de gran capitalización. Pero si contamos todos los activos cotizados, en el caso del NYSE, el mercado no está tan potente, es más, no lo está en este momento. Y en tercer lugar, tenemos resistencias muy importantes en este mes de mayo, tanto en las zonas pivot point como los rangos de volatilidad del mes, como los máximos anteriores en el caso de índices como el SP500 o el Nasdaq. Por lo tanto, la situación se torna difícil para que digamos, puedan continuar estos movimientos durante las próximas semanas de manera clara y sólida. Aunque el fondo del mercado sí es un fondo alcista, el fondo del mercado sí, pero el momento quizás no es el más oportuno. Has contado los factores negativos, pero un poco por por ver un poco el lado bueno. ¿Hay algún factor positivo al que aferrarnos, al que agarrarnos también en estos momentos? Pues sí, dos muy buenos. Y el primero voy a hacer uno bastante sencillito en este caso, ¿no? Fijaros, pues mira, hace poco salió una noticia en muchos medios de comunicación donde decía que el SP500 había roto el máximo de los últimos 8 meses, ¿no? Bueno, ¿y eso qué conclusión puede tener, no? Máximo por encima de los últimos 8 meses significa que el SP500 se está recuperando, y está recuperando de una manera, pues, realmente interesante, ¿no? Bueno, ¿qué consecuencias tiene eso? Pues si nos vamos al histórico, es verdad que no ha roto el máximo de los últimos 12, ¿eh? Cuidado. Ha roto el máximo de los últimos 8, pero no el máximo de los últimos 12. ¿Qué podemos interpretar de esta señal? Pues lo que vamos a hacer es, básicamente, coger el histórico de lo que ha hecho el SP500 cuando ha perforado un new high, cuando ha hecho un new high de los últimos 8 meses. ¿Y qué podemos esperar? Pues fíjate, lo hemos mirado en las últimas señales, las últimas veces que se ha producido esto, se ha producido en 28 ocasiones. Y estas 28 ocasiones, el detalle interesante es que si miramos a medio y largo plazo, por ejemplo, si nos vamos a 12 meses vista, observamos cómo en las últimas 28 ocasiones, tan solo el 14% de las veces el mercado no continuó subiendo, y un 86% de las veces el mercado generó nuevos máximos. Generó nuevos máximos hasta el punto de que alcanzó de media una rentabilidad del 14,6. Pero si me vengo justo a esta tabla que ven aquí en color verde,
observamos como en los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 señales, las últimas 18 señales que se han producido desde los años, desde 1960 hasta ahora, una señal como la actual, en ninguna de esas 18 casos el mercado del SP500 terminó por debajo del valor de hoy. Así que creo que es una muy buena noticia, esa ruptura de los últimos 8 meses es una buena noticia desde el punto de vista de que históricamente el mercado, después de una señal como esta, continúa con su fase alcista en los siguientes 6 y 12 meses. Por un lado, y por otro lado, el remato con otra señal que creo que también es muy interesante, una señal de activos de largo plazo, también que se ha generado, y es una señal basada básicamente en una serie de indicadores de amplitud y de sentimiento de mercado, pero más o menos va en la misma línea, ¿no? Mirando en esta señal, en este caso, hablamos de 34 ocasiones en las que se ha producido un movimiento parecido al que se está produciendo ahora, ¿no? Un movimiento de continuación de tendencia, de máximos crecientes, de generar ese cambio de tendencia de bajista a alcista. Y de nuevo podemos volver a ser bastante optimistas, porque en esas 34 señales parecidas a las que se están generando en este momento, señales generadas por la amplitud de mercado y por el sentimiento, como digo, vemos que en 6 meses el 91% de las veces que se produjo una señal, el mercado terminó subiendo. Tan solo hemos visto 3 fallos en 34 ocasiones. ¿Qué quiere decir esto? En resumen, que en el medio y largo plazo, a 6 meses y 12 meses vistas, todos los modelos que nosotros utilizamos basados en amplitud, sentimiento o simplemente rupturas de new high o de nuevos máximos, cruces de media, todos los modelos que estamos utilizando, por ejemplo, la curva de Copos de largo plazo, el Nausurthin de Martin Pring, todos los modelos que utilizamos de largo plazo, de medio y largo plazo, son positivos para la renta variable. Es decir, podemos esperar entre 6 meses y 12 meses rendimientos que se pueden mover entre el 9 y el 15% a 6 meses, un año vista. En el corto no es un buen momento, pero el fondo del mercado, como decía, es un fondo positivo y así lo podemos ver con estos estudios que hemos mostrado. Pues José Luis, para continuar con noticias positivas, has hablado de 2 cosas en este ratito. Primero, de máximos históricos, también has hablado antes del Nasdaq, del índice tecnológico, y está llamando la atención Apple. Ha subido un 35% en lo que va de año, está muy cerca precisamente de esos máximos históricos, y quiero que nos cuentes un poco en qué momento está y sobre todo cómo la ves tú. Bueno, pues mira, Apple es un activo que después de la fase de corrección tan importante que tuvo, después de esta fase de corrección tan importante que ha tenido en los últimos meses, es verdad que lidera el mercado tecnológico. Y lo primero que hemos dicho con anterioridad es que para nosotros ahora mismo nuestro foco máximo de inversión en nuestras carteras, modelos discrecionales y rotacionales, está en el sector tecnológico. Hace ya varios meses, un par de meses, que empezamos a tomar posiciones fuertes en tecnología y ahora mismo es el líder absoluto con mucha diferencia de la segunda industria norteamericana. La segunda industria son producción industrial y servicios de consumo. Por lo tanto, estar invertidos en compañías, pues sobre todo de las características de Apple, cumple 2 de los requisitos más importantes que buscamos ahora mismo. Primero, el requisito sectorial, ¿no? El mercado tecnológico. Y luego, capitalización bursátil, máxima capitalización, empresas grandes de capitalización que están favorecidas por el ciclo de rotación del sector en este momento, por un lado. Y por otro lado, el otro factor es que son empresas de crecimiento. Así que tanto por un lado como por otro, podemos ver que todas las circunstancias favorecen a una compañía, a este tipo de compañías. Como digo, compañías de crecimiento, grow, de alta capitalización y de sector tecnológico. Es la gran combinación que hay que buscar en este momento y Apple es un ejemplo absoluto de ellos. Desde el punto de vista técnico, ¿qué podemos decir? Pues que se va a enfrentar a su gran resistencia histórica porque no tenemos otro máximo anterior, que es la zona de los $180. Ahí, evidentemente, se va a encontrar con un serio problema porque no lo ha superado nunca y en el caso de hacerlo, entraría en subida libre. ¿Es factible que lo haga en el corto plazo? Posiblemente no. Pero posiblemente no por culpa de Apple, sino por culpa de, digamos, la pauta estacional del año, la bajada de liquidez que va a haber en los próximos meses, lo que se conoce como el verano bursátil. Suele haber una sequía en lo que es liquidez o inyecciones de dinero hacia el mercado. Eso suele ocurrir sobre todo en los meses de julio y agosto, recuperándose a finales de septiembre, principios de octubre. Esa sequía de dinero puede impedir la ruptura de máximos. Me refiero a impedirla, no es que pueda
puede hacer un máximo creciente, pero sostenerlo es a lo que me refiero. Y luego, como he dicho, pues el Nasdaq ahora mismo está muy sobrecomprado y está atacando zonas de resistencias estáticas lo suficientemente sólidas como para que el mercado se tome un tiempo. Gustarme, me gusta mucho, tiene tanto el sentimiento de mercado como la tendencia, como los flujos de capital están en positivo y por lo tanto es un activo que con todos los indicadores en positivo, tanto de sentimiento como de dinero, como de tendencia, habría que estar claramente posicionados en él. Si venimos posicionados, si ahora queremos entrar, quizás no sea el momento, porque el margen de rentabilidad que tenemos hasta la gran resistencia que presenta, pues no es lo suficientemente amplio como para generar un ratio rentabilidad-riesgo aceptable, pero es un activo muy interesante. Pues nos despedimos con este análisis, José Luis. Muchísimas gracias por estar por aquí esta tarde con nosotros y sobre todo por todos tus comentarios, por todos tus análisis. Un placer. Buenas tardes. Gracias a vosotros, un saludo. Bueno, pues nosotros nos vamos a despedir, nos vamos un par de minutitos con anuncios y seguimos.